Mi nombre es Eliseo Contreras. Tengo 76 años. Y el día que mi hijo Maximiliano me dijo, «Papá, eres un estorbo en esta casa», fue el día que decidí escribir una carta que cambiaría para siempre el destino de mi familia. Lo que pasó después de que dejé esa carta sobre la mesa del comedor y desaparecí en la madrugada, los dejó a todos con una lección que jamás van a olvidar. Todo comenzó durante la cena del domingo 15 de noviembre. Era una tradición familiar que se había mantenido durante más de 20 años. Todos nos reuníamos en casa de Maximiliano para compartir la comida y ponernos al día con las novedades de la semana. Yo siempre llegaba puntual a las 6 de la tarde, llevando algún postre que había comprado en la panadería del barrio y con todas las ganas del mundo de pasar tiempo con mi familia. Pero esa noche algo era diferente. Desde el momento que entré a la casa, noté una tensión en el ambiente que no había sentido antes. Maximiliano me recibió con un saludo frío y cortante. Su esposa Valentina apenas me dirigió la palabra. Mis nietos, Sebastián y Esperanza, que tenían 14 y 12 años respectivamente, estaban más concentrados en sus teléfonos que en saludar a su abuelo. Durante la cena traté de iniciar conversaciones como siempre hacía. Les pregunté a los chicos sobre el colegio, a Valentina sobre su trabajo en el banco, a Maximiliano sobre sus proyectos en la empresa de contabilidad donde trabajaba. Pero todas mis preguntas recibían respuestas monosilábicas, miradas de fastidio, suspiros de impaciencia. Después del postre, cuando normalmente nos quedábamos charlando sobre mesa durante horas, Maximiliano se levantó de la mesa y me hizo una seña para que lo siguiera al living. Pensé que quería hablar conmigo a solas sobre algo importante, tal vez para pedirme consejo sobre algún problema familiar o laboral, pero cuando llegamos al living, lo que salió de su boca me partió el corazón en 1000 pedazos. «Papá», me dijo sin rodeos, «tenemos que hablar. Valentina y yo hemos estado pensando y creemos que ya es hora de que busques un lugar propio donde vivir. Un lugar propio donde vivir». Yo vivía con ellos desde hacía 5 años, desde que había vendido mi casa, para ayudarlos a pagar las deudas que habían acumulado cuando Maximiliano había perdido su trabajo anterior. Durante esos 5 años, había contribuido económicamente al hogar, había cuidado a los chicos cuando ellos tenían compromisos, había sido el abuelo presente que toda familia necesita. «No entiendo, Maximiliano», le dije confundido. «¿Pasó algo? ¿Hice algo que los molestó?» Su respuesta fue como un puñal directo al corazón. «No hiciste nada específico, papá, pero la verdad es que tu presencia acá se está volviendo complicada. Mi presencia en la casa donde había estado viviendo durante 5 años, contribuyendo económicamente, ayudando con todo lo que podía, se había vuelto complicada para mi propio hijo». «¿En qué sentido complicada?», le pregunté, tratando de entender qué había cambiado tan drásticamente. «Es que los chicos ya están grandes y necesitan su espacio», empezó a explicar con una frialdad que no había visto en él nunca. «Sebastián va a empezar el secundario el año que viene y necesita el cuarto donde vos dormís para poder estudiar mejor. Y Esperanza también necesita más privacidad ahora que está creciendo». Era mentira y los dos lo sabíamos. La casa tenía 4 dormitorios amplios. No había ninguna razón práctica por la que mi presencia fuera un obstáculo para la comodidad de mis nietos, pero siguió con sus excusas ensayadas. «Además, Valentina siente que no tiene privacidad en su propia casa», continuó. «Siente que no puede relajarse completamente porque siempre hay alguien más presente. Y yo también necesito poder llegar a mi casa y sentir que es mi espacio, mi refugio, mi espacio, mi refugio, como si yo fuera un intruso en lugar del padre que había sacrificado su propia comodidad para ayudarlos cuando más me necesitaban, como si los 5 años que había vivido ahí hubieran sido una molestia que habían tolerado por lástima. «Maximiliano», le dije, «esta casa también es mi hogar desde hace 5 años. Contribuyo con los gastos, ayudo con todo lo que puedo, cuido a los chicos cuando ustedes salen. No soy una visita que se quedó más tiempo del debido». Su respuesta me dejó sin palabras. «Papá, eres un estorbo en esta casa. Esa es la realidad que no queremos decirte de frente, pero es la verdad.
Tu presencia constante nos incomoda a todos. Los chicos se quejan de que no pueden traer amigos porque el abuelo siempre está ahí. Valentina dice que se siente observada todo el tiempo, y yo necesito espacio para ser el jefe de familia en mi propia casa. Un estorbo. Esa palabra se me clavó en el alma como una espina envenenada. Durante 76 años de vida, durante 47 años como padre, nunca había imaginado que llegaría el día en que mi propio hijo me dijera que era un estorbo en su vida. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, le pregunté con una voz que ya no reconocía como mía. Vendí mi casa para ayudarlos, cuando ustedes no tenían cómo pagar las deudas. Puse mi dinero para que pudieran conservar esta casa. Ahora me dicen que me vaya, pero no me dicen a dónde. Hay residencias muy buenas para gente de tu edad, me respondió como si hubiera estado planeando esta conversación desde hacía tiempo. Lugares donde vas a estar con personas de tu misma generación, donde vas a tener actividades apropiadas para vos, donde vas a estar mejor cuidado que acá. Residencias para gente de mi edad. Mi propio hijo estaba sugiriéndome que me fuera a un geriátrico para que él pudiera tener más espacio en la casa que yo había ayudado a salvar. La casa donde había sido bienvenido durante 5 años, de repente se había convertido en una prisión de la que me estaban echando. Maximiliano, le dije levantándome de la silla, necesito tiempo para procesar esto. No puedo tomar una decisión tan importante así de repente. Esperaba que me dijera que no había apuro, que podíamos charlarlo con más calma, que tal vez habíamos tenido un malentendido, pero su respuesta fue aún más cruel. La verdad, papá, es que ya hablamos con algunas residencias. Hay una muy linda a 15 cuadras de acá, donde podés ir a conocer el martes. Tienen una lista de espera, pero creo que para enero ya podríamos tener lugar. Ya habían hablado con residencias. Ya tenían fechas tentativas. Ya habían planificado mi expulsión sin consultarme, sin considerarme, sin preguntarme qué opinaba sobre mi propio futuro. Me habían reducido a un problema logístico que había que resolver lo antes posible. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cuarto, el cuarto que según mi hijo necesitaba Sebastián para estudiar mejor, pensando en cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento había dejado de ser el padre querido para convertirme en el estorbo molesto? ¿Cuándo había empezado a ser una carga en lugar de una ayuda? Repasé mentalmente los últimos 5 años. Recordé cómo había llegado a esa casa después de vender la mía para ayudarlos con las deudas. Recordé todos los días que había cuidado a mis nietos para que Maximiliano y Valentina pudieran trabajar tranquilos. Recordé todas las veces que había pagado gastos extraordinarios sin que me lo pidieran. Recordé todas las noches que había cocinado para la familia cuando ellos llegaban cansados del trabajo. Todo eso había sido invisible para ellos. Toda mi contribución a esa casa, económica y emocional, había pasado desapercibida, o simplemente habían decidido que ya no necesitaban mi ayuda y que mi presencia había dejado de ser útil. A las 4 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi familia creía que era un estorbo, iba a demostrarles lo que significaba realmente mi ausencia. Pero no me iba a ir como un perro echado a patadas. Me iba a ir dejando una carta que les explicara exactamente por qué su actitud había sido inaceptable y cuáles iban a ser las consecuencias de tratar así a alguien que los había amado incondicionalmente. Escuché esta historia hasta el final, porque lo que escribí en esa carta y lo que pasó después de que la dejé sobre la mesa los hizo reflexionar de una manera que nunca van a olvidar. Y contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre en cualquier lugar donde los hijos se olviden del valor de la familia. Para que entiendas por qué las palabras de Maximiliano me dolieron tanto, tengo que contarte quién había sido yo para esa familia durante toda mi vida. Porque durante 47 años no fui solo su padre, fui su protector, su guía, su sostén económico y emocional en cada momento difícil que atravesaron. Cuando Maximiliano era chico, después de que su madre murió en un accidente cuando él tenía apenas 8 años, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Trabajé doble turno durante años para poder darle todo lo que necesitaba: la mejor educación, ropa de calidad,
vacaciones en la costa, actividades extracurriculares que desarrollaran sus talentos. Nunca le faltó nada. Cuando quiso estudiar contabilidad en una universidad privada que costaba una fortuna, trabajé fines de semana extras durante 5 años para poder pagarle toda la carrera sin que él tuviera que preocuparse por trabajar mientras estudiaba. Cuando se recibió, hice una fiesta que se habló en todo el barrio porque estaba tan orgulloso de mi hijo el contador. Cuando conoció a Valentina y decidieron casarse, yo pagué la mitad de la boda. Cuando quisieron comprar la casa donde viven ahora, yo les di el dinero para el anticipo. Cuando nacieron Sebastián y Esperanza, yo fui el abuelo más presente del mundo, cuidándolos mientras sus padres trabajaban, llevándolos al médico cuando se enfermaban, jugando con ellos durante horas. Durante los primeros años de matrimonio de Maximiliano, cuando él estaba estableciendo su carrera y Valentina se había tomado una licencia para cuidar a los bebés, yo complementaba los gastos familiares sin que me lo pidieran. Pagaba las cuotas del auto cuando se les complicaba. Me hacía cargo de los gastos médicos de los chicos. Financiaba las vacaciones familiares porque quería que mis nietos tuvieran buenos recuerdos de su infancia. Cuando Sebastián tenía 6 años y Esperanza 4, Maximiliano perdió su trabajo en una reestructuración de la empresa donde trabajaba. Estuvo 8 meses desempleado, 8 meses en los que yo me hice cargo completamente de todos los gastos de la familia: hipoteca, servicios, comida, colegio de los chicos, medicina prepaga. Todo salía de mi jubilación y mis ahorros. Durante esos 8 meses, Maximiliano y Valentina habían acumulado deudas enormes. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales con intereses altísimos, deudas con familiares y amigos. Cuando finalmente Maximiliano consiguió el trabajo nuevo, las deudas eran tan grandes que no sabían cómo iban a hacer para pagarlas sin perder la casa. Fue entonces que tomé la decisión más generosa de mi vida, aunque ahora me doy cuenta de que también fue la más ingenua. Vendí mi casa, la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a Maximiliano, donde tenía todos mis recuerdos con su madre. Vendí todo lo que tenía valor: muebles, electrodomésticos, el auto, todo. Con esa plata pagué todas las deudas de Maximiliano y Valentina. Los dejé completamente libres de obligaciones financieras, con la casa paga, sin tarjetas comprometidas, sin préstamos pendientes. Literalmente les regalé un nuevo comienzo económico usando todos mis ahorros de toda la vida. Como ya no tenía casa propia, Maximiliano me invitó a vivir con ellos. «Papá», me dijo en ese momento, «después de todo lo que hiciste por nosotros, esta casa es tanto tuya como nuestra. Acá vas a tener siempre un lugar». Esas palabras me llenaron de felicidad porque pensé que iba a poder pasar mis últimos años cerca de mi hijo y mis nietos, siendo parte activa de una familia unida. Durante los primeros 2 años de convivencia, todo funcionó perfectamente. Yo contribuía con una parte importante de los gastos mensuales, lo que les permitía a ellos vivir con mucha más holgura que antes. Cuidaba a los chicos cuando Maximiliano y Valentina querían salir solos. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con las tareas escolares, me encargaba del mantenimiento de la casa. Era el abuelo que todos los niños merecen tener, disponible siempre que me necesitaban, generoso con mi tiempo y mi dinero, interesado genuinamente en sus vidas, sus sueños, sus problemas. Sebastián y Esperanza me adoraban, me buscaban para que los ayudara con los deberes, para que les contara historias, para que jugara con ellos en el patio. Pero de a poco, las cosas empezaron a cambiar. Maximiliano y Valentina se fueron acostumbrando a mi presencia y mi ayuda al punto de darla por descontada. Ya no me agradecían cuando pagaba gastos extraordinarios, ya no valoraban que cuidara a los chicos, ya no reconocían todo lo que aportaba al funcionamiento de la casa. Al mismo tiempo, empezaron a verme menos como el padre y abuelo que contribuía a la familia, y más como el inquilino mayor que ocupaba espacio en su casa. Comenzaron las indirectas sobre mi forma de hacer las cosas, sobre mis horarios, sobre mis costumbres. Como si después de 76 años de vida tuviera que adaptar completamente mi personalidad a sus preferencias. Valentina empezó a hacer comentarios sobre cómo yo organizaba mis cosas en el cuarto,
sobre cómo dejaba la cocina después de cocinar, sobre cómo veía televisión en el living. Eliseo, me decía, ¿podrías tratar de ser un poco más ordenado? Eliseo, ¿te molesta si cambio el canal? Hay un programa que quiero ver. Eliseo, ya no era papá para Valentina, era Eliseo. Como si fuera un extraño que vivía en su casa, no el suegro que había salvado a su familia de la bancarrota. Maximiliano también cambió su actitud. Antes me consultaba sobre decisiones importantes, valoraba mi experiencia, me pedía consejos. Después, empezó a tomar todas las decisiones sin incluirme, como si mi opinión no importara porque la casa era de ellos, y yo era solo un huésped tolerado. Cuando propuse cambiar algunos muebles viejos que había en el living, Maximiliano me dijo, «Papá, nosotros estamos conformes con los muebles que tenemos. Si querés cambiar algo, podés hacerlo en tu cuarto». Mi cuarto. Como si fuera un inquilino que podía decorar solo su espacio privado. Los chicos también empezaron a cambiar. Al principio pensé que era normal, que estaban creciendo y era natural que buscaran más independencia. Pero después me di cuenta de que Maximiliano y Valentina les habían transmitido su nueva actitud hacia mí. Sebastián, que antes me buscaba para que lo ayudara con las tareas de matemáticas, empezó a decirme, «No, abuelo, mejor le pregunto a papá». Esperanza, que antes me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, empezó a decir, «Ya soy grande para que me lean cuentos». Era evidente que sus padres les habían dicho que el abuelo ya no tenía que meterse tanto en sus vidas, que tenían que depender menos de mí, que era mejor que buscaran ayuda en sus padres en lugar de en el abuelo entrometido. El último año había sido especialmente doloroso. Las cenas familiares se habían convertido en reuniones incómodas donde yo me sentía como un intruso. Las conversaciones se cortaban cuando yo llegaba a la cocina. Las decisiones sobre vacaciones, salidas, compras importantes se tomaban sin consultarme, aunque mi plata fuera a contribuir a pagarlas. Me había convertido en el fantasma de la casa, presente físicamente, pero invisible emocionalmente. Mi contribución económica se daba por descontada, pero mi presencia se había vuelto molesta. Era el cajero automático que vivía en el cuarto del fondo y que no tenía derecho a opinar sobre nada. Y ahora, después de 5 años de convivencia, después de haber sacrificado mi casa y mis ahorros para salvar a su familia, mi propio hijo me decía que era un estorbo y que tenía que irme a un geriátrico para que ellos pudieran tener más espacio. Esa madrugada, sentado en la mesa del comedor con una hoja en blanco delante mío, empecé a escribir la carta que cambiaría todo. No era una carta de despedida ni una carta de reclamos. Era una carta de educación, una lección sobre el valor de la familia, sobre las consecuencias de dar por descontado el amor, sobre lo que significaba realmente mi presencia en sus vidas. La carta decía, «Querido Maximiliano, querida Valentina, querido Sebastián y Esperanza, cuando lean esta carta, yo ya no voy a estar en esta casa». Decidí irme esta misma madrugada porque entendí que mi presencia aquí se había vuelto una molestia para ustedes, y lo último que quiero es ser un estorbo en la vida de las personas que más amo. Maximiliano, ayer me dijiste que soy un estorbo en esta casa. Esas palabras me dolieron más de lo que te podés imaginar, pero también me hicieron reflexionar sobre muchas cosas que tal vez ustedes no se dieron cuenta durante estos 5 años de convivencia. Cuando vendí mi casa para ayudarlos a pagar sus deudas, no lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque los amo y porque creía que la familia se ayuda en los momentos difíciles. Cuando me invitaron a vivir acá, pensé que iba a poder pasar mis últimos años cerca de ustedes, siendo parte de una familia unida, pero de a poco me fui dando cuenta de que mi presencia ya no era bienvenida, que mi contribución económica se daba por descontada, pero mi persona se había vuelto invisible, que ya no era el padre y abuelo querido, sino el inquilino molesto que ocupaba espacio en su casa. Sebastián y Esperanza, ustedes son mis nietos adorados y siempre van a ser lo más importante de mi vida. Espero que cuando sean grandes entiendan que el abuelo se fue no porque no los quería, sino porque quería que aprendieran a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Desde hoy voy a dejar de contribuir económicamente a esta casa. Los $500 mensuales que aportaba para los gastos,
los pagos extraordinarios que hacía sin que me los pidieran, la ayuda con emergencias económicas, todo eso se termina a partir de ahora. También voy a dejar de estar disponible para cuidar a los chicos, para cocinar cuando ustedes lleguen cansados, para hacer las compras, para ocuparme del mantenimiento de la casa. Van a descubrir todo lo que hacía sin que se dieran cuenta. No se preocupen por buscarme. No voy a ir a ningún geriátrico como ustedes sugirieron. Tengo mis propios planes para el futuro, planes que no incluyen ser tolerado por lástima en la casa de nadie. Cuando se den cuenta de todo lo que van a extrañar de mi presencia, van a entender que no era un estorbo sino una bendición que dieron por descontada. Espero que esta lección les sirva para valorar mejor a las personas que los aman en el futuro. Los voy a amar siempre, pero desde ahora, en silencio y desde lejos. Papá y abuelo que se fue porque lo consideraban un estorbo. Eliseo Contreras. Después de escribir la carta, junté mis cosas más importantes en 2 valijas. Ropa para algunos días, mis documentos, algunas fotos familiares, los pocos objetos que tenían valor sentimental para mí. Dejé todo lo demás, los muebles que había comprado para mi cuarto, los electrodomésticos que había aportado a la casa, los regalos que había recibido de ellos durante años. A las 5:30 de la mañana, cuando todavía todos dormían, dejé la carta sobre la mesa del comedor, donde sabía que Maximiliano la iba a encontrar cuando bajara a desayunar. Salí de la casa silenciosamente, cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido y me fui caminando por las calles vacías de la madrugada. No tenía un destino específico. Solo sabía que había tomado la decisión correcta y que era hora de demostrarles a mis seres queridos lo que significaba realmente perder a alguien que te ama sin condiciones. Durante las primeras horas después de irme, caminé por la ciudad pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que iba a pasar. No me sentía triste ni enojado, me sentía libre. Por primera vez en 5 años, no tenía que preocuparme por ser un estorbo para nadie. A las 8 de la mañana, cuando calculé que Maximiliano ya habría encontrado la carta, me senté en una plaza cerca del centro de la ciudad y esperé. Sabía que no iba a pasar mucho tiempo antes de que empezaran a buscarme, pero también sabía que no me iban a encontrar fácilmente. Efectivamente, a los 15 minutos empezó a sonar mi teléfono celular. Era Maximiliano, claramente desesperado. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar inmediatamente. Otra vez dejé que se cortara. Al tercer llamado apagué el teléfono completamente. Durante las siguientes 2 horas, mientras estaba sentado en esa plaza viendo pasar la gente que iba a trabajar, reflexioné sobre la nueva etapa de mi vida que estaba comenzando. A los 76 años iba a empezar de nuevo, sin casa propia, sin familia que me valorara, pero con la dignidad intacta y con la certeza de haber tomado la decisión correcta. A las 10 de la mañana, cuando ya había definido cuáles iban a ser mis próximos pasos, prendí el teléfono otra vez. Tenía 47 llamadas perdidas, 32 de Maximiliano, 8 de Valentina, 4 de números que no reconocía y 3 de Esperanza. Mi nieta de 12 años me había llamado 3 veces, probablemente sin entender por qué el abuelo se había ido de repente. También tenía 18 mensajes de texto, todos desesperados, todos pidiendo que volviera, todos diciendo que habían cometido un error, pero yo ya había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. El primer mensaje que leí fue de Maximiliano. «Papá, por favor, volvé a casa. Leí tu carta y entiendo que te lastimamos. Hablemos y arreglemos todo. Te necesitamos». El segundo era de Valentina. «Eliseo, no tenías que irte así. Sabemos que nos equivocamos. Los chicos están llorando y preguntando por vos. Por favor, llámanos». Esperanza me había enviado: «Abuelo, ¿por qué te fuiste? Mamá está llorando y papá está muy nervioso. ¿Hicimos algo malo? Te extraño mucho». Esos mensajes me confirmaron que mi estrategia había funcionado. En menos de 5 horas sin mí, ya se habían dado cuenta de que habían cometido un error terrible. Pero yo necesitaba que entendieran completamente las consecuencias de sus acciones antes de considerar cualquier tipo de reconciliación. Llamé a mi primo Bartolomé, que vivía en la capital federal y que siempre me había dicho que podía contar con él para lo que necesitara. «Bartolomé», le dije, «necesito quedarme en tu casa unos días.
Tuve algunos problemas familiares y necesito tiempo para pensar. Bartolomé, que era 5 años menor que yo pero había enviudado hacía poco, me recibió con los brazos abiertos. Eliseo, me dijo cuando llegué a su casa esa tarde, acá tenés tu lugar todo el tiempo que necesites. Contame qué pasó cuando tengas ganas. Durante la primera semana en casa de Bartolomé, no contesté ninguna llamada de mi familia. Dejé que el teléfono sonara constantemente, pero no atendí ni respondí mensajes. Quería que experimentaran completamente mi ausencia antes de tener cualquier tipo de contacto conmigo. Bartolomé, que conocía a mi familia desde hacía décadas, me dijo algo que me marcó. Eliseo, a veces la gente necesita perder algo para darse cuenta de lo que vale. Tal vez tu familia necesitaba perderte para entender lo importante que sos para ellos. Durante esa semana, según me contó después Maximiliano, en su casa había sido un caos total. Sin mi contribución económica, habían tenido que reorganizar completamente el presupuesto familiar. Sin mi ayuda con los chicos, Maximiliano y Valentina habían tenido que faltar al trabajo varias veces para ocuparse de situaciones que antes yo resolvía automáticamente. Sebastián había empezado a sacar malas notas, porque ya no tenía quien lo ayudara con las tareas de matemáticas. Esperanza lloraba todas las noches, porque extrañaba las historias que yo le contaba antes de dormir. La casa estaba siempre desordenada, porque ya no tenían quien se ocupara de las tareas domésticas durante el día. Pero lo más importante era que habían empezado a darse cuenta de todos los detalles invisibles de mi contribución a esa familia. Detalles que habían dado por descontados durante 5 años y que solo se hicieron evidentes cuando ya no estuvieron más. Ya nadie preparaba el desayuno antes de que ellos se levantaran. Ya nadie tenía la casa limpia y ordenada cuando volvían del trabajo. Ya nadie se ocupaba de hacer las compras, de pagar los servicios, de coordinar las citas médicas de los chicos. Ya nadie estaba disponible para emergencias durante el día. El impacto económico también se sintió inmediatamente. Los $500 mensuales que yo aportaba representaban una parte significativa del presupuesto familiar. Sin esa plata, tuvieron que cancelar algunos gastos que consideraban normales. Las clases de inglés de Esperanza, las clases de fútbol de Sebastián, las salidas familiares de fin de semana. Maximiliano tuvo que pedirle un adelanto de sueldo a su jefe para poder pagar todos los gastos del mes. Valentina tuvo que postergar la compra de ropa nueva que había planeado hacer. Los chicos tuvieron que entender que ya no podían pedir caprichos como antes, porque la situación económica se había complicado. Pero más allá del impacto práctico y económico, lo que más los afectó fue el impacto emocional. Se dieron cuenta de que la casa se sentía vacía sin mí, que las cenas familiares ya no tenían la misma calidez, que los fines de semana eran aburridos sin el abuelo que siempre tenía alguna actividad divertida para hacer con los chicos. Esperanza, especialmente, estaba muy afectada por mi ausencia. Había desarrollado una especie de ansiedad nocturna y no podía dormirse sin que alguien le leyera un cuento como yo hacía todas las noches. Maximiliano y Valentina habían tratado de reemplazarme, pero no tenían ni la paciencia ni la habilidad para contar historias como yo lo hacía. Sebastián también extrañaba nuestras charlas sobre deportes, nuestras partidas de ajedrez, los consejos que yo le daba para resolver problemas con amigos del colegio. Sin el abuelo presente, se había vuelto más callado, más introvertido, menos participativo en casa. Al final de esa primera semana, decidí responder uno de los mensajes de Maximiliano, no para volver, sino para hacerle saber que estaba bien y que mi decisión de irme había sido definitiva. Le escribí: estoy bien y seguro. No me busquen. Necesitan aprender a vivir sin el estorbo que era su padre y abuelo. Cuando entiendan realmente el valor de lo que perdieron, tal vez podamos hablar. Su respuesta llegó inmediatamente. Papá, por favor, no digas eso. Sabemos que no eras un estorbo. Nos equivocamos horrible y queremos arreglar las cosas. Los chicos te extrañan mucho y nosotros también. Volvé a casa, por favor. Pero yo no estaba listo para volver. Necesitaba que la lección se profundizara,
que entendieran completamente las consecuencias de haber dado por descontado mi amor y mi contribución durante años. Durante las siguientes 3 semanas mantuve un contacto mínimo con ellos. Respondía un mensaje cada tanto para hacerles saber que estaba bien, pero sin dar detalles sobre dónde estaba o cuáles eran mis planes. Quería que siguieran sintiendo el impacto completo de mi ausencia. Bartolomé me ayudaba a mantener la perspectiva correcta. Eliseo, me decía durante nuestras largas conversaciones nocturnas, vos no te fuiste por venganza, te fuiste por dignidad, y esa es una diferencia muy importante. Tenía razón, yo no había abandonado a mi familia para lastimarlos, sino para enseñarles el valor de lo que habían perdido. No era un acto de crueldad, sino de educación, una lección sobre las consecuencias de dar por descontado el amor incondicional. Durante la 3ª semana de mi ausencia, Maximiliano me envió un mensaje que me hizo reflexionar profundamente. Papá, Esperanza está teniendo pesadillas todas las noches. Llora y pregunta si vos no la querés más. Sebastián dejó de jugar al fútbol porque dice que no tiene sentido si el abuelo no está para verlo. Creo que ya entendimos la lección. Por favor, volvé. Leer sobre el sufrimiento de mis nietos me partió el corazón. Ellos eran inocentes en todo esto. No habían tomado la decisión de echarme. No habían elegido tratarme como un estorbo. Eran víctimas de las decisiones equivocadas de sus padres. Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que me había ido, empecé a preguntarme si mi estrategia había sido correcta. ¿Estaba castigando a niños inocentes para enseñarles una lección a sus padres? ¿Mis nietos iban a entender que el abuelo se había ido por principios o simplemente iban a recordar que los había abandonado cuando más me necesitaban? Al día siguiente, decidí que era hora de dar el primer paso hacia una posible reconciliación. Pero no iba a volver como si nada hubiera pasado. Iba a volver estableciendo condiciones claras que aseguraran que la situación anterior no se repitiera nunca más. Le escribí a Maximiliano. Estoy dispuesto a hablar con ustedes, pero no en la casa. Nos vamos a encontrar en un lugar neutral donde podamos conversar sin interrupciones. Y van a venir todos. Vos, Valentina, Sebastián y Esperanza. Esta conversación incluye a toda la familia. Su respuesta fue inmediata. Sí, papá, cuando quieras, donde quieras. Solo decinos día, hora y lugar. Decidí que nos encontraríamos en el parque donde había llevado a mis nietos durante años, en la confitería que estaba al lado de los juegos. Era un lugar que tenía buenos recuerdos para todos nosotros, un espacio neutral donde podríamos hablar con calma. El sábado a las 3 de la tarde, después de un mes exacto de mi partida, me reencontré con mi familia. Cuando llegué a la confitería, ellos ya estaban ahí esperándome. Sebastián y Esperanza corrieron hacia mí en cuanto me vieron y me abrazaron con una desesperación que me quebró completamente. «Abuelo», lloraba Esperanza aferrada a mi cuello, «pensé que no te íbamos a ver nunca más. ¿Por qué te fuiste sin despedirte?», me preguntó Sebastián con los ojos llenos de lágrimas. Maximiliano y Valentina estaban parados un poco más lejos, claramente avergonzados, sin saber cómo acercarse después de todo lo que había pasado. Los 4 se veían cansados, estresados, como si hubieran pasado el mes más difícil de sus vidas. Nos sentamos todos alrededor de una mesa grande y yo empecé la conversación que había estado planeando durante semanas. «Bueno», les dije, «creo que todos aprendimos algo durante este mes. Ahora tenemos que hablar sobre qué va a pasar de acá en adelante». Maximiliano se adelantó. «Papá, antes que nada, quiero pedirte perdón. Lo que te dije esa noche fue horrible e injusto. Nunca fuiste un estorbo en nuestra casa. Eras lo mejor que tenía nuestra familia, y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta». Valentina también habló. «Eliseo, yo también te pido perdón. Te tratamos mal, no valoramos todo lo que hacías por nosotros, y cuando te fuiste nos dimos cuenta de lo importante que sos para esta familia. La casa no es lo mismo sin vos». Sus disculpas sonaban genuinas, pero yo necesitaba asegurarme de que habían entendido realmente la profundidad de su error. «¿Qué fue lo que más los hizo reflexionar durante este mes?», les pregunté. Esperanza fue la primera en responder. «Abuelo, la casa está muy triste sin vos. Nadie me lee cuentos como vos.
Nadie sabe hacer el desayuno que me gusta, nadie me ayuda con la tarea cuando no entiendo algo. Sebastián agregó, y nadie juega conmigo como vos jugabas. Papá y mamá siempre están ocupados o cansados. Con vos podía hablar de todo, y me escuchabas de verdad. Maximiliano tomó aire antes de hablar. Papá, nos dimos cuenta de que no eras solo alguien que vivía en casa. Eras el centro de la familia. Todo funcionaba mejor cuando vos estabas. Los chicos eran más felices. Nosotros teníamos menos estrés. La casa tenía más vida. Valentina agregó, y económicamente también nos dimos cuenta de lo mucho que aportabas. Sin tus $500 mensuales, tuvimos que ajustar todo el presupuesto. Cancelamos actividades de los chicos, postergamos compras. Tuvimos que pedirle plata prestada a mis padres para llegar a fin de mes. Esas respuestas me confirmaron que la lección había sido efectiva. No solo habían entendido intelectualmente su error, sino que lo habían vivido en carne propia durante un mes entero. Habían experimentado mi ausencia de todas las maneras posibles, emocional, práctica y económica. Muy bien, les dije. Me alegra saber que reflexionaron sobre todo esto. Pero ahora tenemos que establecer reglas claras para el futuro, porque yo no voy a volver a una situación donde me den por descontado o donde me traten como un estorbo. Saqué una hoja que había preparado con anticipación. Estas son mis condiciones para volver a vivir con ustedes. Las voy a leer y ustedes me van a decir si las aceptan o no. Primera condición. Yo voy a tener voz y voto en todas las decisiones importantes de la familia. No van a tomar decisiones sobre vacaciones, compras grandes, cambios en la casa o actividades de los chicos sin consultarme. Soy parte de esta familia y mi opinión cuenta. Segunda condición. Mi contribución económica va a ser reconocida y valorada. Cada mes, cuando haga mi aporte al presupuesto familiar, quiero que me agradezcan explícitamente. No quiero que den por descontado mi ayuda económica. Tercera condición. Van a respetar mis espacios y mis horarios. Tengo derecho a ver televisión en el living, a usar la cocina cuando necesite, a recibir visitas cuando quiera. No soy un inquilino. Soy el padre y abuelo de esta familia. Cuarta condición. Cuando tengan problemas entre ustedes, no me van a usar como chivo expiatorio. Si están estresados por el trabajo o por la pareja, no me van a pagar el mal humor a mí. Voy a exigir el mismo respeto que ustedes se exigen entre sí. Quinta condición. Si en algún momento vuelven a considerar que soy un estorbo, me lo van a decir con respeto y vamos a buscar una solución juntos. No me van a echar como a un perro, como hicieron hace un mes. Cuando terminé de leer las condiciones, se hizo un silencio largo. Maximiliano miró a Valentina, después a los chicos, y finalmente me miró a mí. Papá, me dijo, todas esas condiciones son más que justas. Son cosas que tendríamos que haber respetado desde el principio, sin que vos tuvieras que pedírnoslas. Valentina asintió. Eliseo, aceptamos todas las condiciones y te prometemos que nunca más te vamos a hacer sentir que no sos bienvenido en tu propia casa. Esperanza me tomó la mano. Abuelo, ¿eso significa que vas a volver a vivir con nosotros? Sí, mi amor, le respondí, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez vamos a ser una familia que se respeta mutuamente. Sebastián sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Y vas a volver a ayudarme con la tarea de matemáticas? Claro que sí, le dije, pero vos también me vas a ayudar a mí con la tecnología, porque hay muchas cosas nuevas que no entiendo. Nos quedamos en la confitería durante 2 horas más, hablando sobre lo que había pasado durante el mes, sobre cómo se habían sentido sin mí, sobre cómo querían que fuera la convivencia de ahí en adelante. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con una familia que realmente me valoraba. Al día siguiente, volví a la casa que había sido mi hogar durante 5 años, pero que ahora iba a ser mi hogar de una manera completamente diferente. Ya no era el abuelo tolerado que contribuía en silencio. Era el patriarca respetado de una familia que había aprendido a valorar su presencia. Los cambios se notaron inmediatamente. Maximiliano me consultó sobre la decisión de cambiar de auto. Valentina me pidió mi opinión sobre una oferta de trabajo que había recibido. Los chicos volvieron a buscarme para ayuda con las tareas, para juegos,
para charlas sobre sus problemas cotidianos, pero lo más importante era que ya no daban por descontado mi contribución. Cuando hacía mi aporte mensual al presupuesto familiar, Maximiliano me decía: «Gracias, papá. Sin tu ayuda no podríamos mantener este nivel de vida». Cuando cocinaba para la familia, Valentina me agradecía: «Eliseo, qué bueno que cocinaste». Llegamos cansados y es una bendición encontrar la comida hecha. Los pequeños gestos de reconocimiento hicieron una diferencia enorme en cómo me sentía en esa casa. Ya no era invisible. Era valorado, apreciado, respetado como merecía haber sido desde el principio. 3 meses después de mi regreso, Maximiliano me hizo una propuesta que me sorprendió. «Papá, Valentina y yo hemos estado hablando y queremos ponerle tu nombre a la casa. Legalmente, queremos que seas copropietario. Esta casa es tanto tuya como nuestra, y queremos que eso quede establecido oficialmente». Esa propuesta me emocionó profundamente porque demostraba que habían entendido que mi contribución a esa familia iba mucho más allá de la económica. Habían entendido que yo había invertido mi vida entera en su bienestar y que merecía el reconocimiento legal de mi lugar en la familia. «No es necesario, Maximiliano», le respondí. «Con que me respeten como me están respetando ahora es suficiente». Pero él insistió: «Sí es necesario, papá. Necesitamos demostrarle al mundo y demostrarnos a nosotros mismos que entendimos la lección». 2 semanas después, fuimos todos juntos al escribano para hacer los trámites correspondientes. Ver mi nombre en los papeles de propiedad de esa casa fue la confirmación definitiva de que había recuperado mi lugar en la familia. 1 año después de mi regreso, puedo decir que las cosas cambiaron para siempre y para mejor. Mi relación con mis nietos se fortaleció porque ahora ellos entienden el valor de tener un abuelo presente. Mi relación con Maximiliano y Valentina se basa en el respeto mutuo, no en la tolerancia condescendiente. Esperanza, que ahora tiene 13 años, me dice regularmente: «Abuelo, me alegra mucho que hayas vuelto. La casa es más feliz con vos acá». Sebastián, de 15 años, me presenta a sus amigos con orgullo: «Él es mi abuelo. Es el más genial del mundo». Maximiliano me cuenta todo sobre su trabajo, me pide consejos sobre decisiones importantes, me incluye en planes familiares desde el momento en que los está pensando. Valentina me trata con el cariño genuino que una nuera debería tener hacia el padre de su esposo. Pero lo más importante es que aprendieron a no dar por descontado el amor. Cada día me demuestran de alguna manera que valoran mi presencia, mi contribución, mi amor. Ya no soy el fantasma de la casa, sino el corazón de la familia. La carta que dejé esa noche de noviembre cambió todo porque les enseñó una lección que nunca van a olvidar: que las personas que te aman no van a estar para siempre, y que cuando las perdés, te das cuenta de todo lo que realmente significaban para tu vida. Mi experiencia también me enseñó algo muy importante a mí: que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, que el amor verdadero incluye límites claros, que a veces hay que irse para que aprecien tu presencia. Bartolomé, que siguió siendo mi confidente y amigo después de todo esto, me dijo algo que resume perfectamente lo que pasó: «Eliseo, vos no destruiste a tu familia cuando te fuiste, la salvaste, porque les enseñaste el valor de lo que tenían antes de que fuera demasiado tarde para arreglarlo. Ahora, cuando veo a otros abuelos que están pasando por situaciones similares, les cuento mi historia. Les digo que no tienen que aceptar ser tratados como estorbos, que tienen derecho a exigir respeto, que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones importantes sobre el valor de la familia». Don Cornelio, un amigo del club de jubilados que conocí después de mi experiencia, estaba viviendo una situación parecida con su hijo. Sus nietos lo ignoraban, su nuera lo trataba mal, su hijo daba por descontada toda su ayuda. Después de escuchar mi historia, él también decidió tomar medidas. No se fue de la casa como hice yo, pero sí estableció límites claros. Dejó de dar dinero automáticamente, dejó de estar disponible las 24 horas para cuidar nietos, dejó de aceptar faltas de respeto. Su familia también aprendió la lección, y ahora lo tratan con la consideración que merece. Doña Esperanza, una viuda de 70 años que vivía con su hija,
también cambió su situación después de conocer mi experiencia. Había estado tolerando maltratos psicológicos por años porque tenía miedo de quedarse sola, pero cuando entendió que merecía respeto independientemente de su situación económica, encontró el valor para exigir cambios. Estas historias me confirman que mi experiencia no fue única. Hay miles de adultos mayores que están tolerando faltas de respeto de sus propias familias porque creen que no tienen opciones. Pero todos tenemos opciones. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Mi mensaje para cualquier abuelo o abuela que esté escuchando esta historia es claro. No aceptes ser tratado como un estorbo. No toleres que den por descontado tu amor y tu contribución. No tengas miedo de poner límites, aunque eso implique riesgos. Y mi mensaje para hijos y nietos es igualmente claro. Valoren a sus mayores antes de que sea demasiado tarde. Agradezcan la ayuda que reciben, respeten la experiencia que aportan, incluyan sus opiniones en las decisiones familiares. Porque un día ya no van a estar, y ese día se van a arrepentir de cada oportunidad perdida de demostrarles cuánto los querían. La carta que escribí esa madrugada de noviembre no fue solo una despedida. Fue una declaración de dignidad. Fue una lección sobre el valor de la familia. Fue una demostración de que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Mi nombre es Eliseo Contreras. Tengo 77 años y puedo decir con orgullo que los últimos 2 años de mi vida fueron los mejores en términos de respeto familiar, porque aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones importantes, nunca es demasiado tarde para exigir lo que mereces, y nunca es demasiado tarde para salvar una familia que estaba perdiendo el rumbo. Contame en los comentarios si esta historia te tocó el corazón, desde qué país me estás escuchando, y si conoces a alguna familia que necesite aprender esta lección, porque al final todos necesitamos recordar que el amor familiar se construye día a día con respeto, gratitud y valoración mutua. No dejes que den por descontado tu amor. No aceptes ser tratado como un estorbo por nadie, ni siquiera por tu propia familia. Y recordá siempre que las palabras tienen poder, las acciones tienen consecuencias, y que nunca es demasiado tarde para cambiar una historia que no te gusta. La dignidad no tiene edad. El respeto se exige, no se mendiga. Y el amor verdadero incluye límites que protegen el corazón de quienes aman sin condiciones.